Hay una idea peligrosa que se repite con demasiada ligereza, que el sufrimiento te hace mejor persona, que el dolor por sí mismo purifica, que atravesar momentos duros automáticamente te vuelve más sabio, más profundo, más humano. Víctor desmonta esa creencia sin romanticismo. El dolor no ennoblece automáticamente. Sufrir no te vuelve mejor persona, solo te muestra quién eres cuando no queda nada más. Esta distinción es incómoda porque rompe una narrativa muy extendida. Nos gusta pensar que toda adversidad trae crecimiento garantizado, que toda herida deja una enseñanza profunda, pero la realidad humana es más compleja. El sufrimiento es una presión y la presión no crea el carácter desde cero, lo revela, lo amplifica, lo expone. Cuando todo está bien, es relativamente fácil parecer paciente, generoso o equilibrado. Las condiciones favorables suavizan el comportamiento, pero cuando el dolor aprieta, cuando la incertidumbre se instala, cuando el control desaparece, ahí se ve qué hay realmente dentro, no lo que se dice, no lo que se proyecta, lo que se sostiene bajo presión. Víctor observó algo profundamente humano. El mismo contexto extremo podía endurecer a unos y profundizar a otros. El mismo sufrimiento podía generar cinismo en algunos y compasión en otros. La experiencia externa era similar, la respuesta interna era radicalmente distinta. Por eso el sufrimiento no ennoblece por sí solo. Puede despertar lo mejor de alguien o puede sacar lo peor. Depende de la postura interior con la que se atraviesa. El dolor es un revelador, quita distracciones, reduce máscaras, desnuda prioridades. Cuando la comodidad desaparece, la persona queda más expuesta frente a sí misma y esa exposición no siempre es agradable. Hay quienes frente al sufrimiento se cierran, se endurecen, se vuelven más reactivos. Hay quienes se amargan, se vuelven desconfiados, pierden sensibilidad y hay quienes atravesando el mismo tipo de dolor logran mantener dignidad, cuidado por otros, coherencia con sus valores. El sufrimiento no los transformó mágicamente en mejores personas, les dio la oportunidad de responder de forma distinta y esa respuesta es lo que marca la diferencia. Esta idea también libera de una trampa silenciosa, la de romantizar el dolor innecesario. Víctor no glorifica el sufrimiento por sí mismo, no propone buscarlo ni justificarlo. El dolor inevitable forma parte de la vida, sí, pero su valor depende de cómo se integra, no de su mera existencia. Sufrir sin conciencia puede destruir, sufrir con resentimiento puede endurecer, sufrir sin sentido puede vaciar. El crecimiento no está garantizado, lo que sí está presente es la posibilidad de elección. Cuando el dolor llega y llega en alguna forma para todos, la persona queda frente a un margen incómodo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a dejar que te cierre? ¿Vas a dejar que te defina por completo? ¿O vas a intentar responder desde algo más profundo que la reacción automática? Víctor insiste en que el sufrimiento, por duro que sea, no tiene la última palabra sobre la identidad, pero tampoco la tiene automáticamente a favor del crecimiento. El dolor abre un escenario, no escribe el guión. Muchas personas miran hacia atrás y dicen, esa experiencia me hizo más fuerte. Pero si se observa con honestidad, no fue la experiencia sola, fue la forma en que decidieron atravesarla, fue el trabajo interno que hicieron con lo que les pasó. El dolor es materia prima, la postura es lo que la transforma. Sin esa postura consciente, el sufrimiento puede quedarse solo en herida acumulada, puede convertirse en peso que se arrastra en silencio, en memoria emocional que no se integra, en experiencia que duele cada vez que algo la roza. El tiempo por sí solo no transforma lo que no se mira. Lo que no se procesa tiende a quedarse dentro, operando desde la sombra. Cuando el dolor no se observa con honestidad, suele buscar salida por otros lugares. Se filtra en irritabilidad constante, en desconfianza automática, en necesidad de control,
en distancia emocional con los demás. La persona no siempre conecta esas reacciones con la herida original, pero el cuerpo y la mente sí lo saben, y así, sin darse cuenta, empieza a reaccionar desde un pasado que nunca terminó de ordenarse. La herida acumulada también distorsiona la interpretación del presente. Situaciones neutras empiezan a sentirse amenazantes. Comentarios ambiguos se leen como ataques. Cambios normales se perciben como riesgos excesivos. No porque la realidad siempre sea hostil, sino porque el sistema interno quedó sensibilizado por experiencias no integradas. Cuando eso ocurre, el sufrimiento deja de ser un evento del pasado y se convierte en un filtro del presente. La persona no solo recuerda el dolor, lo revive en pequeñas dosis cada vez que algo toca esa zona sensible. Y sin una postura consciente, ese ciclo puede repetirse durante años. Las reacciones defensivas cumplen una función comprensible: proteger. El problema aparece cuando se vuelven automáticas y permanentes, cuando la persona empieza a cerrarse incluso donde no hay amenaza real, cuando la desconfianza se vuelve la respuesta por defecto, cuando el miedo dirige decisiones que antes se tomaban con apertura. Ahí es donde la herida no procesada empieza a limitar la vida actual. No porque el dolor original no haya sido real, muchas veces lo fue profundamente, sino porque quedó sin integrar, sin revisar, sin darle un lugar que permita avanzar sin que siga gobernando desde el fondo. La postura consciente no elimina mágicamente la herida, pero cambia la relación con ella, permite nombrarla, entenderla, observar cómo se activa y poco a poco empezar a responder con más libertad en lugar de solo reaccionar por impulso. Sin esa conciencia, el sufrimiento tiende a repetirse en forma de patrón. La misma reacción ante conflictos distintos, la misma tensión en contextos similares, la misma sensación de estar siempre defendiendo algo que ya no está ocurriendo en el presente. Por eso Víctor insiste tanto en la responsabilidad interior, no como exigencia de perfección, sino como invitación a no quedarse atrapado únicamente en lo que pasó, porque lo que no se mira se repite, y lo que se repite sin conciencia termina moldeando la vida de formas que muchas veces no se eligen conscientemente. El dolor inevitable forma parte de la experiencia humana, pero que ese dolor se convierta en herida permanente o en aprendizaje integrado depende en gran medida de si la persona se atreve o no a mirarlo con presencia, porque solo lo que se hace consciente puede empezar lentamente a transformarse. Por eso Víctor es tan claro: sufrir no te vuelve automáticamente mejor persona. Lo que sí hace es mostrarte con crudeza quién eres cuando las condiciones favorables desaparecen. Muestra tu tolerancia a la frustración, tu relación con el miedo, tu capacidad de sostener valores bajo presión, tu tendencia a cerrar o abrir. El dolor ilumina zonas que en la comodidad permanecen en sombra, y eso, aunque incómodo, es profundamente valioso si se mira con honestidad, porque en esa revelación aparece la posibilidad real de crecimiento, no el crecimiento automático, ese que se promete como consecuencia inevitable del dolor, sino el crecimiento consciente, el que exige detenerse, observarse con honestidad y asumir una responsabilidad que no siempre resulta cómoda. Es el tipo de crecimiento que no ocurre por haber sufrido, sino por haber prestado atención a lo que el sufrimiento mostró. Cuando el dolor desnuda ciertas reacciones, la impaciencia, el miedo, la tendencia a cerrarse, la facilidad para culpar, se abre una ventana incómoda pero valiosa. La persona puede mirar hacia otro lado y seguir reaccionando igual, o puede decidir mirar de frente lo que apareció. Ese momento de lucidez, aunque sea breve, es donde comienza el verdadero trabajo interior. El crecimiento consciente implica reconocer sin maquillaje lo que emerge en uno mismo,
Implica admitir que tal vez no reaccionaste como te hubiera gustado, que ciertas partes tuyas todavía operan desde el miedo o la defensa, no para castigarte, sino para entender desde dónde estás respondiendo realmente. Sin esa honestidad inicial, cualquier idea de evolución se vuelve superficial, pero reconocer no es suficiente. La segunda parte, la decisiva, es elegir qué hacer con eso que viste, porque el dolor revela tendencias, pero no las convierte en destino obligatorio. Puedes ver que tiendes a endurecerte y empezar a trabajar en abrirte un poco más. Puedes notar que reaccionas con evasión y comenzar a practicar la responsabilidad. Puedes descubrir zonas tuyas que preferías no ver y aún así decidir no quedarte definido por ellas. Ese proceso es lento, a veces incómodo, muchas veces silencioso. No se nota en grandes gestos heroicos, sino en pequeñas correcciones repetidas en el tiempo. En pausar antes de reaccionar, en asumir un error sin justificarlo de inmediato, en elegir una respuesta ligeramente más consciente que la anterior. Ahí es donde el sufrimiento bien trabajado se convierte en materia de transformación. No porque el dolor tenga un poder mágico, sino porque la persona decidió usar la revelación como punto de partida y no como sentencia final. El crecimiento consciente también implica paciencia con uno mismo, porque ver con claridad no significa cambiar de un día para otro, significa empezar a caminar distinto sabiendo que el proceso es gradual, que habrá retrocesos, que habrá días de vieja reacción automática, pero que ahora existe algo que antes no estaba: conciencia. Y la conciencia, aunque al principio incomode, es lo que permite que el dolor deje de repetirse en círculo y empiece poco a poco a integrarse con sentido. Por eso Víctor apunta siempre hacia la responsabilidad interior, no para culpar a quien sufre, sino para recordarle algo profundamente humano. Incluso cuando no elegiste lo que te pasó, todavía puedes participar en quién te conviertes a partir de eso. Ahí vive la posibilidad real de crecimiento, no en el sufrimiento en sí, sino en lo que decides hacer después de verlo todo con los ojos abiertos. Este capítulo también desmonta otra ilusión, la de usar el sufrimiento como medalla moral. Haber sufrido mucho no convierte automáticamente a alguien en más sabio ni en más consciente. El dolor vivido sin integración puede incluso rigidizar la mirada, volverla más estrecha. La sabiduría no proviene del dolor acumulado, proviene del dolor comprendido. Y comprender el dolor requiere algo que Víctor repite constantemente: responsabilidad interior, responsabilidad de observar la propia reacción, responsabilidad de no justificarse únicamente en la herida, responsabilidad de decidir qué valores se sostienen incluso cuando duele. Cuando alguien asume esa responsabilidad, el sufrimiento puede convertirse en terreno fértil para la maduración, pero no porque el dolor tenga un poder mágico, sino porque la persona decidió trabajar con lo que le tocó vivir. También hay algo profundamente humano en aceptar que no todo sufrimiento se transforma de inmediato en aprendizaje. A veces primero desordena, a veces primero rompe, a veces primero confunde, y eso no significa fracaso, significa proceso. La clave está en no quedarse dormido dentro del dolor, en no convertir la herida en identidad fija, en no usar el sufrimiento como excusa permanente para dejar de crecer. Víctor muestra que incluso en los contextos más duros había personas que lograban mantener gestos de humanidad, compartir, cuidar, sostener la dignidad propia y ajena, no porque no sufrieran, sino porque decidían quién querían ser dentro del sufrimiento. Esa decisión es el punto central. El dolor no decide por ti quién te conviertes, pero sí te muestra con brutal claridad hacia dónde tiendes cuando no estás atento. Este capítulo, en el fondo, no habla solo del sufrimiento extremo, habla de la vida cotidiana, de los momentos donde algo no sale como esperabas,
donde aparece la frustración, donde el cansancio aprieta, donde la injusticia duele. En esos momentos también se revela el carácter. ¿Te vuelves más reactivo o más consciente? ¿Más cerrado o más empático? ¿Más cínico o más responsable? El dolor cotidiano también muestra y también ofrece elección. El mensaje no es moralista ni simplista. No dice que deba ser perfecto frente al sufrimiento. Dice algo más exigente y más humano. Observa quién emerges cuando la vida aprieta y decide con el tiempo si quieres seguir respondiendo desde ahí o desde un lugar más consciente. Porque el dolor va a llegar de una forma u otra. La pregunta no es si te tocará. La pregunta es qué revelará de ti y qué decidirás hacer después de verlo. Ahí es donde el sufrimiento deja de ser solo peso y puede convertirse solo si hay conciencias en punto de inflexión. No porque el dolor en sí tenga una virtud transformadora automática, sino porque la persona decide detenerse y mirarlo de frente. La conciencia introduce una pausa en el piloto automático. Permite que la experiencia no se quede únicamente como carga emocional, sino que empiece lentamente a adquirir significado. Cuando el sufrimiento se vive sin conciencia, suele sentirse como algo que simplemente ocurrió y dejó daño, algo que se soporta, se arrastra o se evita recordar, pero cuando entra la conciencia, la relación cambia. La persona empieza a preguntarse qué se activó dentro de ella, qué partes se vieron expuestas, qué reacciones aparecieron con más fuerza. Esa observación no borra el dolor, pero lo ordena. El punto de inflexión no es un momento dramático, donde todo se entiende de golpe. Muchas veces es mucho más silencioso. Empieza cuando alguien reconoce, esto me afectó más de lo que pensaba. Continúa cuando se atreve a ver sin justificar automáticamente cada reacción. Se consolida cuando, poco a poco, comienza a responder de manera ligeramente distinta frente a situaciones que antes activaban el mismo patrón. La conciencia convierte la experiencia en material de trabajo interior. El sufrimiento deja de ser únicamente algo que te pasó y empieza a ser algo que puedes integrar, no como negación del daño, sino como reorganización de su lugar en tu historia. Lo que antes ocupaba todo el espacio empieza a encontrar proporción. Ese proceso requiere algo que Víctor subraya constantemente: responsabilidad personal, no para culpar a quien sufre, sino para devolverle margen de acción. Porque incluso cuando no elegiste la herida, sí puedes participar en cómo la incorporas a tu vida a partir de ahora. Cuando esa participación consciente aparece, el sufrimiento empieza a perder su carácter puramente caótico, empieza a revelar información sobre tus límites, tus miedos, tus valores reales bajo presión. Y esa información, aunque incómoda, es profundamente valiosa si se utiliza para ajustar el rumbo. Ahí el dolor se vuelve maestro silencioso, no por su existencia, sino por la forma en que se le escucha. Algunas personas atraviesan experiencias duras y salen exactamente igual, solo más cansadas. Otras atraviesan dolores similares y con el tiempo desarrollan una claridad distinta, una sensibilidad más fina, una capacidad mayor de elegir sus respuestas. La diferencia rara vez está en la intensidad del sufrimiento, está en el nivel de conciencia con el que se lo procesa. Cuando hay conciencia, incluso el error se vuelve aprendizaje, incluso la pérdida se vuelve reorganización interna, incluso la frustración se vuelve señal de algo que necesita revisarse, no inmediatamente, no sin tropiezos, pero sí progresivamente. Por eso el sufrimiento no es automáticamente transformador, pero puede convertirse en punto de inflexión cuando alguien decide no pasar por él dormido, cuando decide observarse, cuando decide hacerse preguntas incómodas, cuando decide no repetir exactamente la misma reacción la próxima vez. Ese es el momento en que el peso empieza lentamente a cambiar de forma. No desaparece de golpe,
no se vuelve ligero mágicamente, pero deja de ser solo carga y empieza a convertirse en conciencia que orienta. Y cuando el dolor empieza a orientar en lugar de solo pesar, la vida, aunque siga siendo imperfecta, comienza a moverse en una dirección más despierta, no automático, no garantizado, pero posible. Posible no como promesa cómoda, sino como apertura real que existe incluso en medio de circunstancias difíciles, porque la vida no ofrece transformaciones obligatorias ni aprendizajes instantáneos, ofrece momentos de presión que pueden pasar sin dejar huella o pueden convertirse en puntos de giro dependiendo de la conciencia con la que se atraviesen. Esa posibilidad exige presencia, exige honestidad, exige la valentía de mirarse sin adornos cuando la situación aprieta. No siempre ocurre. Muchas personas atraviesan el dolor en modo supervivencia y siguen adelante sin integrar lo vivido, y eso es humano, pero también es cierto que cuando aparece un mínimo de conciencia se abre un margen distinto, un margen pequeño al principio, pero poderoso, porque esa posibilidad depende menos de lo que te pasa y mucho más de quién eliges ser cuando ya no queda nada más, cuando las excusas se reducen, cuando el control externo desaparece, cuando la incomodidad te obliga a mostrar tu reacción real. Ahí se revela algo esencial, no solo lo que estás viviendo, sino desde dónde lo estás viviendo. Puedes endurecerte o volverte más consciente, puedes cerrarte o intentar comprender, puedes reaccionar desde el impulso o empezar, aunque sea torpemente, a responder con intención. Ninguna de esas respuestas está predeterminada por el dolor mismo. El sufrimiento presiona, sí, pero no decide completamente la dirección interna. Siempre queda un espacio, a veces mínimo, donde la persona puede empezar a participar en su propia respuesta. Ese espacio es la posibilidad, no es cómoda, no es inmediata, no siempre se aprovecha a la primera, pero está ahí. Y cuando alguien comienza a usarla, aunque sea en pequeñas decisiones cotidianas, pausar antes de reaccionar, reconocer un error, sostener un valor bajo presión, algo empieza a reorganizarse por dentro. La vida externa puede seguir siendo imperfecta. El dolor puede no desaparecer de inmediato. Las circunstancias pueden seguir siendo exigentes, pero la persona ya no está completamente a merced de ellas, porque ha comenzado a elegir quién ser en medio de lo que ocurre. Y esa elección, repetida con el tiempo, tiene un efecto silencioso pero profundo, transforma la relación con la experiencia. Lo que antes solo se sentía como peso empieza a convertirse en dirección. Lo que antes solo dolía empieza poco a poco a enseñar. Por eso no es automático, por eso no está garantizado, pero sigue siendo posible. Y mientras esa posibilidad exista, incluso en los momentos donde parece que ya no queda nada más, todavía queda algo profundamente humano, la capacidad de decidir quién elige ser frente a la vida que te tocó vivir.